Bueno, pues en la primera parte de este Elijo Vivir habíamos desarrollado los ítems de alegría de vivir, las diferentes causas y el pensamiento ideal. Vamos a hacer un pequeñito repaso desde el pensamiento ideal, desde la autoestima, el autoamor, desde los imperativos de la paciencia. Y luego veremos como propuestas, pues, la educación, lecturas edificantes diarias, agradecimiento, oración, servicio al prójimo, meditación y autoiluminación por Joana de Ángel. Así que empezamos con este repaso sobre el pensamiento ideal para volver a tomar un poco las riendas del capítulo anterior. Nos dice sobre este pensamiento ideal que como todas las expresiones de la evolución dependen del pensamiento, porque provienen de él, es fácil pensar que sustituyendo el que sea incorrecto por otro que parezca favorable va a ser lo que nos va a beneficiar. Para aquellas personas que digan no saber cómo discernir cuál es el pensamiento ideal de otro pernicioso, pues basta con hacer una evaluación de aquel que les sirvió como apoyo en una determinada situación o lo que experimentó y fue causa de perturbación, pasando así a realizar nuevas construcciones de pensamiento, lo que nos ha servido como apoyo en un momento determinado o lo que nos ha causado perturbación cuando estábamos pensando en ello, ¿no? Ya sabemos, pues, que todos estos pensamientos contienen una energía y que toda esa energía, pues, es utilizada y aprovechada para una acción. Entonces, vamos a ver qué tipo de pensamientos y qué tipo de energías generamos y después como qué tipo de acciones creamos con esos pensamientos, ¿no? ¿A qué nos conducen esos pensamientos, ¿no? Es como si fueran esos cauces, esos canales, ¿no?, por donde van a discurrir luego nuestras acciones. Al principio, como la raíz, ¿no?, de ese árbol, ¿no? Eso, veremos esos frutos que nos han dado esos pensamientos y a través de esos frutos vamos a poder discernir si eran buenos pensamientos o no. Al principio, la acomodación llevará al individuo a repetir el error y a no creer en el éxito de la tarea que acaba de comenzar. Muchas veces no obtenemos resultados así, ¿no? Estamos acostumbrados a apretar la tecla del interruptor y que se encienda la luz. Entonces, cuando nos ponemos a hacer alguna práctica de algo y no funciona instantáneamente, entonces no vale, no sirve, ¿no? Por eso las antiguas tradiciones no revelaban la forma ni el método para hacer esos trabajos a las personas que no se les veía que tenían un verdadero interés, porque es como echar una semilla, como nos dice en las escrituras, poner las semillas por cualquier sitio y las semillas necesitan un terreno abonado, preparado y donde puedan crecer. Dice, en este caso depende del individuo insistir y perseverar, abriendo un nuevo espacio en el campo mental viciado, plantando nuevas semillas de optimismo y esperanza para salir de ese estado enfermizo. Después es esencial empezar a valorar todo lo que le rodea, estableciendo nuevas pautas de entendimiento para liberarse de las construcciones negativas pesimistas, porque empezamos a encadenar ese tipo de pensamientos y al final se va fortaleciendo y al final vamos a atraer pues cualquier tipo de negatividad, puestos a estar pensando y enviando esa energía y fomentando con esa energía del pensamiento,
algo negativo, pues al final con algo negativo nos vamos a encontrar. El nuevo hábito se implantará con este pensamiento ideal, se implantará lentamente en el subconsciente hasta que se convierta en una parte integral del comportamiento. Tenemos que tener esa disciplina de mejorar nuestros pensamientos y cada vez que nuestro pensamiento se desvíe, volverle a traer con un pensamiento ideal, con un pensamiento que nos favorezca, que favorezca ese tipo de buenas energías. Pensar bien o mal es una cuestión de costumbre. Cada vez que ocurre un pensamiento servil, malsano, perverso, malicioso, injusto, sustituirlo inmediatamente por uno digno y saludable, amoroso, confiado, justo, sosteniéndolo con una energía firme del deseo que sea así. Lo que uno piensa se convierte en realidad, como es natural. Por eso, pensar y actuar son términos de la misma ecuación existencial. Primero pensar y luego actuar, para no arrepentirse cuando se empieza a reflexionar. Antes de de realizar esa acción, vamos a pensar primero. Las construcciones mentales superiores que producen los hábitos saludables se renuevan y crecen en el ser, originados en el espíritu que los capta desde el pensamiento divino, del que proceden todas las fuerzas de edificación y de realización total. Pues eso sería lo ideal, ¿no? El tener esa conexión con el pensamiento divino, como que son todo ese tipo de fuerzas de edificación y de realización. Son las fuerzas que nos van a ayudar, son esos pensamientos que nos van a ser de utilidad, porque siempre esa conciencia universal pues está basada en ese amor universal. Entonces de ahí siempre va a emanar algo edificante, no lo contrario. Y seguimos con la autoestima. Vale. En la autoestima hay entre paréntesis autoamor. El individuo está siempre en el momento presente, que es su instante decisivo. Por lo tanto, el pasado no puede ser como parámetro, excepto para aprender o no repetir errores, ya que es irrecuperable, pero reparable. El pasado no puede servir como parámetro, excepto para aprender o no repetir errores, ya que es irrecuperable, pero reparable. Esto está clarísimo. O sea, nunca tenemos que mirar al pasado pensando que aquello es, pero sin embargo nos ha servido de experiencia para que quizá podamos cometer menos errores en el aquí y en el ahora y todo cuanto podamos perdonarnos y perdonar de aquello que nos viene del pasado, aunque sean circunstancias, personajes, espíritus. Considero que está muy bien y que se puede tener en consideración, puesto que yo misma lo hago. Pero nada como el momento presente y aceptar que ese pasado, si alguna vez viene a nosotros, pues en lo onírico y por lo tanto en la parte del sueño lúcido premonitorio, pues entonces es porque realmente es importante que tengamos esto en cuenta que he dicho. El pasado, si le tenemos tan encima de nosotros, es porque todavía tiene que ser saneado, resuelto, reconciliado. Y así es como podemos vivir el momento presente, que es el que verdaderamente Padre Eterno tiene en unión con nosotros y nosotras, los seres humanos,
y el futuro inmediato que también está dentro de ese presente continuo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo así al menos es como lo integro. Ahora seguimos. No hay nada que pueda ser recuperado en el área moral que ha sido comprometida, siempre que haya un interés real y se puede corregir. Sí, bueno, en esto de que en el área moral ha sido comprometida es porque muchas veces los seres humanos siempre tenemos que reconocer que desde que salimos de las cavernas y de las selvas, pues estamos moviéndonos por una serie de leyes sociales que entonces a quienes no les compete porque no se identifican mucho con lo que es el mundo materialista, consumista y banal, pero que es en el que estamos, pues entonces lo que sucede es que también de muy antiguo viene la historia de las religiones, también de la historia de las civilizaciones, pero la historia de las religiones es algo que ha estado entre nosotros. Entonces, lo que sí que está clarísimo es que hay quienes se vayan a tener que corregir por disciplinas de religiosidad siempre pacifistas y hay quienes van a tener que constantemente estar corrigiendo su personalidad, pues con la cuestión de las leyes morales, ética y moral. Y entonces así van a sentirse también recuperándose en el momento presente y para su futuro inmediato estar más bien al día. Y si es el de fallecer, pues también más bien al día para seguir hacia el abrazo eterno del Padre Eterno, que es el mismo Padre para todos y para todas, para los buenos, para los malos, para los regulares, para las buenas, para las malas, para las regulares. Siempre es el mismo Padre Eterno, así en la tierra como en el cielo. Bueno, y dice, por lo tanto, es negativo mantener la nostalgia por lo que ya ha pasado, sentirse frustrado por lo que a uno le gustaría que ocurriera, pero no ocurrió, o profundamente arrepentido por el fracaso del que fue objeto. Esos sentimientos no pueden modificar las consecuencias desencadenado en el pasado. Sin embargo, pueden reformular las bases de la acción que se repetirá en una nueva forma, así modificando los resultados futuros. Por eso debemos perdonar todo y a todos. También perdonarse a sí mismos, recomponerse emocionalmente uno mismo y continuar la tarea donde se extravió. Una vida anterior bien dirigida enseña al individuo a aceptarse a sí mismo. Una vida interior. Una vida interior bien dirigida enseña al individuo a aceptarse a sí mismo tal como es, sin querer imitar modelos transitorios. Ser auténtico con uno mismo, amarse a sí mismo, sin derivar ambiciones inspiradas en el egoísmo, ni creerse mejor que otros, es una victoria sobre los conflictos y complejos que atormentan y permiten la devaluación de la persona, amargada por las luchas internas y los fracasos externos. Sí, bueno, esto es desde luego estar haciendo un ejercicio de crecimiento personal continuo y repetir la metodología que cada cual conozca y use, siendo pacifista, es lo recomendable, desde luego, porque Allan Kardec nos recomienda, desde luego, todos los días hacer un repaso sincero con nosotras y con nosotros en cuanto a pensamiento, palabra, obra, egoísmo y orgullo. Eso es algo que él tiene muy claro, que nosotros tenemos que constantemente estar como cotejándonos, eh, eh, estar vigilantes con nosotros y con nosotras y también con los demás y las demás, puesto que al vivir en sociedad nuevamente, aunque no tengamos las mismas ideas ni políticas, ni religiosas, ni culturales, pero hay algo que, bueno, nosotros los espíritas tenemos que reconocer, los espíritus están por todas partes y no siempre son simpáticas y simpáticos con quienes habitamos los lugares que son nuestros.
y que estamos usando como propios y dándoles pues una impronta personal, sin duda. Pero los espíritus, sobre todo los que solo espíritus son, y algunos que tienen forma carnal, pero que cuando están descansando o dolidos o dolidas, pues una parte de su perispíritu, por así decir, su alma, su conciencia, se desplaza a donde le llama la atención. Y muchas veces nos encontramos con que eso no, a lo mejor a nosotros no nos viene bien que todos este tipo de movimientos y espíritus pues estén constantemente sobre nosotras y nosotros, porque a lo mejor nos viene mejor llevar una vida íntima, como se nos ha aconsejado, es desde nuestro comportamiento íntimo y es desde nuestra madurez interior, es desde nuestra vigilancia constante con que no nos devaneemos en nada de lo que nos hace más bien dispersarnos, pues puesto que que tiene sentido común y sentido de humanidad es cualquier disciplina que hagamos y también para con los demás, sea que nos tienda a, en vez de dispersarse, pues a concentrarse. Y Buda llama muchísimo a que viviéramos todo en el camino del término medio, que es el más difícil, pero es el más adecuado para toda la humanidad. Así que bueno. No te adelantes a los recursos. Vale. Bueno, dice, este comportamiento sugiere la experiencia del amor como una forma de lucidez. Al amar, uno busca olvidarse de sí mismo para darse a sí mismo, enriqueciéndose mientras promueve a los demás. Este despliegue de sentimientos afectivos constituye el momento glorioso de autorrealización, cuando el ser canta una canción de entusiasmo por la vida, exaltándola y glorificándola dentro de uno mismo, a sí mismo y alrededor de sus propios pasos. Esta manifestación del amor brota de dentro, como un sol que sale suave y hermoso, creciendo hasta alcanzar su máximo con una diferencia que éste nunca decae, permaneciendo para calentar e iluminar. Bien, bueno, evidentemente, aunque somos los receptores y receptoras, esta mente orgánica femenina y masculina, pero se está refiriendo a esa chispa divina o a ese hilo Estamos divino, hablando del todo autoamor, esto. de la autoestima. Claro, pero siempre tiene que ser porque estamos vivos y si estamos vivos es porque tenemos la chispa divina. Es ese amor el que verdaderamente nos está calentando y nos está iluminando. Y como dice el Maestro Cristo Jesús, mantén tu lámpara encendida, no la tengas bajo el celemín, sino ponla en un lugar donde siempre se vea que la casa está alumbrada. Bueno, es todo muy metafórico, pero es así. Y si no tengo esa lámpara encendida porque estoy pasando por una tremenda crisis existencial y mis recursos están siendo cada vez menos y todo esto, pues también el agradecer Dios y ayuda es de humanos. Y por lo tanto, si hay que pedir ayuda a algún ser humano de confianza, pues se la pedimos. Y a veces vienen esos seres humanos sin que les conozcamos de nada y hacen la gran ayuda desinteresada y de amor misericordioso, de amor con mayúscula, del que ni se compra ni se vende. Y entonces, pues también es como un refuerzo para que no te crees una situación tremenda que a veces ha llevado al suicidio y cosas así, por lo menos en decisiones humanas. Así que reconozcamos que si existimos es un regalo, que está siendo un acuerdo sagrado que tuvieron la madre, el padre y la criatura por nacer con los seres superiores, con hermanos y hermanas, amparadores, amparadoras, ángeles de la guarda, y aquí estamos. Es un regalo, es un acuerdo sagrado y por lo tanto, al ser un acuerdo sagrado, el tiempo que estemos es de agradecer y el tiempo que sea el día de fallecer también es de agradecer porque sencillamente tiene que ser algo
que sean como secuencias de la vida. El espíritu es el inmortal, por lo tanto pasa a otra fase más espiritual, con menos consistencia material, aunque el periespíritu muchas veces se queda con todo ese aspecto por más tiempo que el que quisiéramos, porque a veces no ha sido un fallecer así como muy suave. Y entonces, en fin, hay muchísimo que hablar sobre ese tema, pero siempre ese calor y esa luz que hemos hablado antes es la de la divinidad, la del hilo divino, la de la chispa divina, como queramos llamarlo, ¿de acuerdo? Y es la que nos ayuda a tener mente y cuerpo en una viabilidad hacia la angelitud, como nos dice también Allan Kardec. Bueno, lo siguiente, mientras este amor que lleva al olvido de sí, perdón, mientras persista el sentimiento de amor, permutación, dar para recibir o recibir primero para dar después, el egoísmo, el sentido de niño psicológico, sigue siendo dominante, dificultando la maduración real. Claro, mientras persistamos en nuestro egoísmo, como da a entender aquí, en nuestra mente egoica, mientras persistamos en que todo va a ser como muy materialista, muy consumista, muy banal, nosotros nos estamos sencillamente nutriendo de eso, pero estamos, por así decir, dejándole en una situación muy de pequeña luz a la conciencia, al alma, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? A esa parte que sin duda es la que es la protagonista de que nosotros tengamos esta existencia en tercera dimensión. Entonces, cuidemos nuestro egoísmo, nuestra mente egoica, como yo he estado estudiando en el libro El curso de milagros, tiene que estar direccionada constantemente hacia la mente directa de Dios, hacia Padre Eterno, porque así como estamos cuidando y, por así decir, educando o domesticando pues a todo lo que tenemos de lo creado, piedras, plantas, animales irracionales, también una parte de nosotros es muy instintiva, es un subcerebro abdominal, por ejemplo, y muchas veces se te sube toda la cabeza. Entonces es una mente egoica, y entonces las mentes egoicas al cabo de la historia de la humanidad han cometido tremendos errores con seres humanos también, por desgracia, y al día de hoy. Así que cuidemos y eduquemos nuestra mente egoica hacia la mente correcta de Dios, y ya verás cómo nos irá bastante mejor en la vida y en la muerte. Eso es un consejo por pura experiencia. Y este amor que lleva al olvido de sí mismo, de las pasiones perturbadoras, exigencias irrazonables, ilusiones injustificables, es una conquista interior que dignifica y libera. Pues sí, a veces tarda un tiempo en llegar, pero como básicamente siempre estamos aquí, pues por la gracia de Dios, siempre existimos por la gracia de Dios. En el día a día cotidiano podemos estar experimentando pues todo lo que es básicamente de la ley de Dios. Y si entramos dentro de cumplir la ley de Dios, como nos decía el Maestro Jesús, ¿cómo le decían? ¿Cómo hemos de seguir tus enseñanzas? Practica la ley de Dios y algunas profecías de los profetas que él consideraba que eran verdaderos. También la ética y la moral, entonces también la consideraba. Y entonces también nos dio las bienaventuranzas, nos daba a entender la grandeza del Padre Eterno para con todos los seres humanos. El que el Maestro Cristo Jesús existiera entre nosotros, a pesar de cómo se portó la mente egoica con él, pues nuestra mente egoica, la de toda la humanidad con él, pues es una manera de comprender a la vez del amor bondadoso y misericordioso que tiene ese Padre tan absoluto, que manda a su Hijo muy amado, en el que ha puesto todas sus complacencias, siendo que nosotros somos sus hijos y sus hijas también, hijos menores, hijas menores, que con nuestra mente egoica a veces hacemos esas atrocidades, ¿verdad?
Por eso he dicho que tengamos mucho cuidado también, que errar es de humanos, pero corregirse también es de humanos. Y quizá vamos a vivir esta vida que sin duda nos merecemos vivirla buenamente también en gran parte de ella. Y quizá llevando estas disciplinas podemos hacernos con muchos momentos de buena vida. O sea que, Muchas gracias. gracias. Seguimos con los imperativos de la paciencia. Es probable que pocos amigos piensen en esto. Paciencia como inmunización contra el suicidio. En las áreas de la actividad humana muchas veces surgen para la criatura determinados tipos de provocación para cuya travesía no siempre va a estar el conocimiento superior. Es necesario que el alma se apoye en el bastón invisible de la paciencia a fin de no resbalar en sufrimientos mayores. Tener paciencia no solo es saber esperar, es comprender cuando no se da algo en el momento en que lo espera. Es por eso que nos permitimos enviar reiterados ruegos a los compañeros domiciliados en el plano físico a fin de que se dediquen al cultivo de la comprensión. Si te encuentras bajo el impacto de conflictos domésticos, ante aquellos que se hagan campo de vibraciones negativas, usa la tolerancia tanto como sea posible en auxilio a la seguridad del grupo familiar al cual te vinculas. En las decepciones, sean cuales fueren, reflexiona en el valor de la ponderación en tu propio beneficio. Ante los golpes que te lancen, olvida las injurias y los agravios y piensa en las oportunidades de trabajo que te darán el apoyo defensivo contra el desapego. Bajo acusaciones que reconozcas y merecidas, olvida el mal y no alimentes el fuego de la discordia. Cuando te falte actividad profesional, continúa actuando, tanto como puedas, en las tareas de auxilio espontáneo a los demás, aprendiendo que la actividad noble atrae actividades nobles, y con eso pronto estarás en nuevas posiciones de servicio según tus necesidades. Si el desánimo te amenaza por este o aquel motivo, recuerda la importancia de tu ayuda fraternal en apoyo de alguien y no te des el lujo de paradas improductivas. En cualquier obstáculo a superar en el camino, conserva la paciencia por apoyo y guía y crea pensamientos de confianza en la divina providencia. Seguirás adelante, apartando la tentación de la fuga de la realidad y reconociendo en poco tiempo que hay siempre un futuro mejor para cada uno de nosotros y de nosotras, y que en todas las tribulaciones de la existencia vale la pena esperar el auxilio de Dios. Como que estaba a punto de caer por el abismo, ¿no? Y, y es como, bueno, suéltate, está pidiendo ayuda y es como, suéltate, suéltate. Resulta que solo le quedaban 15 centímetros hasta el suelo, ¿no? Pero claro, él pensaba que iba a caer por el abismo y es como, no confiaba a esa ayuda que le estaba inspirando para que se soltara y se dejara caer, que ya estaba casi en el suelo. Y es como, hay alguien más ahí, como que no se confiaba a esa ayuda y es como si te está diciendo que te sueltes es por alguna razón, no es para que te estampes contra el suelo. Estás ya a punto de tocar el suelo. Es simplemente un ejemplo. En esta fase del desarrollo de la vida interior,
el ser comienza a creer en su destino espiritual, que es la conquista de la felicidad a partir de este momento, y tranquilizado en cuanto a los factores que le debilitan, avanza sin preocuparse de los errores que quedan en la retaguardia. Solo creyendo en las propias posibilidades y esforzándose por vivirlas, a pesar de los obstáculos que surgen, es como puede alcanzar la finalización con éxito del viaje interior y del autodescubrimiento, utilizando las técnicas que pueden aplicarse para aprovechar los beneficios de esta realización. El acto de aprender a amar lo que uno hace, hacer bien lo que le gusta, lo que a uno le hace sentirse bien, compartir con todos las alegrías y esperanzas de la vida en el triunfo, da pleno sentido al ser existencial que ahora puede hacer todo lo que hizo Jesús, identificándose con Dios. En la pregunta 950 del Libro de los Espíritus se expresa: ¿qué pensar del que se quita la vida con la esperanza de llegar más pronto a una vida mejor? Y le responden los espíritus superiores: otra locura, que haga el bien y estará más seguro de alcanzar esa vida mejor. El suicida retrasa su entrada en un mundo mejor y él mismo pedirá volver para concluir esa vida que interrumpió debido a una idea falsa. Una falta, sea cual fuere, nunca abre el santuario de los elegidos. Todo sacrificio hecho a expensas de la propia felicidad es un acto altamente meritorio ante Dios, porque consiste en la práctica de la ley de la caridad. Ahora bien, dado que la vida es el bien terrenal que más aprecia el hombre, el que renuncia a ella por el bien de sus semejantes no comete un atentado, sino que lleva a cabo un sacrificio. No obstante, antes de hacerlo, debe reflexionar acerca de si su vida no podría ser más útil que su muerte. Como nos decían en un principio, antes de ejecutar una acción, vamos a reflexionar, vamos a pensar en lo que vamos a hacer, porque a veces nuestra vida puede ser más útil que nuestra muerte. Así que vamos a sopesar las condiciones. Y entramos en las propuestas. Se hace preciso fomentar una educación que busque rodear al individuo de afectos fuertes y sólidos para que nunca se sienta solo. Una educación que trabaja el significado existencial, la resiliencia ante el dolor, el proyecto de vida. Y sobre todo, una educación que cuida la espiritualidad desde temprana edad y abre una perspectiva de eternidad y trascendencia. Sí, porque quizá pensamos como que vamos a introducir en el niño como unas ideas religiosas, entre comillas, y, y es como, no le voy hasta que no sea mayor de edad, y es como, pues cuando somos pequeños es cuando mejor podemos entender los valores, las virtudes y las leyes morales. Eso no tiene nada que ver con una creencia, sino que tiene que ver con el desarrollo de una persona. Entonces, pues porque se hable de eso y porque se traten esos temas y se fomenten ese desarrollo personal, no tenemos que introducir ninguna creencia.
no tenemos por qué hacer ningún ritual ni ninguna cosa extraña, simplemente pues vamos a educarle en esos valores morales, que eso es algo que le va a servir para su vida también en el futuro, para saber cómo tiene que comportarse y qué beneficios le va a reportar, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo de eso es el Maestro Jesús. Tampoco vamos a ver que hay modelos como Sócrates también, que nos, en fin, como otros maestros misioneros que han venido, ¿no? Entonces, el que hablemos de esas personas como modelos para un desarrollo personal, no veo que tenga que ser algo contraproducente para un niño que está educándose viendo vídeos por internet de cualquier tipo de ideología y de cualquier tipo de cosas, ¿no? Que eso sí que puede inducirle a cometer errores y estupideces como hay con estos desafíos que se ven a veces en internet, que yo ya ni siquiera es que cuando intuyo que es un desafío de algo, es que lo salto porque le estamos dando como posibilidades y fuente para que siga haciendo estupideces y encima arrastrando a los demás a cometer a veces estupideces que le pueden llevar hasta la muerte, como alguien que estaba inspirando una especia, no sé, jengibre molido o algo así, pues esa persona murió porque se atragantó con ese jengibre, con ese picante molido. Entonces, vamos, si eso les parece a los padres adecuado, pues bueno, pues no sé entonces en qué sociedad estamos viviendo. Vamos a que nuestros hijos vean cosas de utilidad, por lo menos, ¿no? Que les ayuden a ser personas mm, decentes, morales, no sé, que tengan ese desarrollo y esa fortaleza psíquica, ¿no? Para su futuro, porque es que si no van a crecer en una estupidez, no sé, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Todo en esta sociedad con los jovencitos, ¿no? En fin. ¿Quieres tú continuar con esto, con prevención del suicidio? Sí. De prevención del suicidio. Cuando la idea del suicidio quizá te venga a la cabeza, recuerda y agradece ante todo la bondad infinita de Dios, que te instaló en la residencia planetaria, este planeta Tierra, sólidamente estructurada, que te mantiene seguro, segura en el espacio cósmico. Bueno, estos son palabras mayores, desde luego, ¿eh? Todo el párrafo que he leído, la verdad es que para cuando tenemos un día bueno, malo, regular, son palabras que hay que estar constantemente comprendiendo qué alcance tiene el que tengamos esta envoltura carnal, simples e ignorantes, mas siempre hechas y hechos hacia la angelitud, y reconocer que en todos los días tenemos esta posibilidad de agarrarnos, aunque sea metafóricamente hablando, a este Padre eterno que está siempre tan cerca y tan lejos como nosotros queramos apreciarlo, pero si queremos apreciar que está cerca, cerca está, porque igual que hemos nacido y tenemos un hilo conductor hacia él, también en la historia tenemos a estos santos maestros que ya hemos dicho, Krishna, Buda, Cristo. Entre medias estuvo Confucio por Oriente y Sócrates, como ha hecho José, por la parte del Mediterráneo. En fin, después vino Cristo, 400 años después. Quiero decir, nunca hemos estado abandonados y abandonadas de maestros que verdaderamente están haciéndonos comprender de la manera en que pueden a la gente más simple e ignorante, como a la gente que, siendo simples e ignorantes, también se hacían con unas informaciones de las verdades verdaderas y que ayudaban también. Sócrates, por ejemplo, ayudaba mucho a que pensáramos y razonáramos y conviviéramos de una manera humanista. Y después, pues,
el Maestro Jesús parece ser, según los espíritas, que no ha habido estrella mayor que haya llegado a este planeta Tierra aún hoy día. Y, y después, pues quiero decir que Allan Kardec nos invita mucho a que pensemos, a que razonemos, a que no estemos leyendo lección tras lección pensando que esto es para quienes son ya profesores o profesoras. No, yo estoy siendo en pleno aprendizaje y estoy dando mi razonar y alguna que otra experiencia tengo en lo personal, en lo individual, y por lo tanto sé que esto no es solamente una idea, sino que es mucho más, es la vida misma de muchos seres humanos que han dejado su considerar como han podido cuanto a la experiencia que han tenido de lo trascendente y de lo humanista, ¿de acuerdo? De las dos partes. Y entonces, pues, por eso, bueno, aquí en el texto sigue diciendo, pide ayuda a un especialista en psicología transpersonal. Tendrá en cuenta otras perspectivas que abarcan las múltiples dimensiones del ser humano que pueden ser de valiosa ayuda. Pues sí, pues sí, pues sí. Porque nosotros, mi marido y yo, por ejemplo, hemos estado aconsejando a jóvenes, más jóvenes que nosotros de la propia familia, y sin embargo, pues les ha entrado por un oído y les ha salido por otro. Y ahora, cuando viven las consecuencias de situaciones que han empeorado personal en sus vidas personales, pues también tenemos que tener la cercanía y no nos importa a perdonar y hacer oración y pedir que les vaya lo más evolutivamente posible, dadas las circunstancias que cada cual estamos teniendo, incluido él y yo, ¿eh? Pero bueno, para que veamos hasta qué punto se nos acerca lo que estamos leyendo, también a nosotros nos afecta. Bueno. Oro pidiendo ayuda a los mensajeros de la divina providencia. Y eso lo hacemos bastante a menudo en nuestra vida personal, pero con la grupalidad al menos una vez a la semana o 3 veces a la semana, dependiendo. Medita en el amor y la necesidad de esos corazones que disfrutan de tu convivencia. En este amor es con mayúscula. Aunque no valores en absoluto su cariño y a pesar de la imposibilidad en la que te reconoces para medir cuánto vales para cada uno de ellos, es razonable considerar cuántas lesiones mentales les causarías con la violencia practicada contra ti mismo o contra ti misma. Si la perniciosa idea sigue torturándote, aunque te sientas mal, refúgiate en un posible trabajo en el que resultes útil a los que te rodean. Pues sí, es prácticamente práctico este párrafo. Bueno, visita un hospital donde puedas evaluar las ventajas que tienes frente a la gran cantidad de personas con enfermedades irreversibles. Pues también a veces nos dan idea de que por más que estamos pasando tremendo apuro, porque sin duda no saber cómo seguir es un tremendo apuro existencial, pero te das cuenta que hay otras personas que están allí ya en los hospitales y que no saben ese día en que van a salir de toda esa gravedad que están pasando. Así que seguimos haciendo oración para que le llegue a toda la humanidad, incluida estas, pero comprendamos que cuando nos acercamos a un hospital no es por gusto ni porque vamos a tomarnos un café con el médico o la médica. No, es porque estamos necesitando ayuda, pero nos damos cuenta que hay gente que se queda allí permanentemente porque está necesitando ayuda permanentemente. Y entonces comprendamos que estamos viviendo en un planeta hospital-escuela y que además de eso estamos viviendo expiación y prueba, casi toda la humanidad. Muchas veces he dicho el 99% es así. El 1% es el que se libra de todo lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y son seres superiores que están para ayudarnos y educarnos. Bueno, sigue diciendo, acude personalmente a una institución de caridad donde se reúnen hermanos necesitados de todo el apoyo o al banco de alimentos y ropa
para quienes algunos momentos de diálogo amistoso se convierten en valiosos medicamentos. Pues sí, esto también me permite decir que si bien en el pasado había mucha dictadura y dogma, pero tenían protección de menores para cada comunidad. Y eso es muy importante porque si bien tenemos que arreglar nuestra vida personal como adultos y adultas, a los niños y a las niñas no les tenemos que angustiar tanto con todos estos problemas que sin duda tenemos que solucionar. Pero a ellas y a ellos, como en mi caso pasó, y por desgracia, pero por lo menos hubo esa salida, la protección de menores nos ayudaba a estar en un lugar en donde estábamos atendidas y atendidos día y noche, con una higiene razonable, alimentos razonables y escuela dentro de lo que es la educación. Así que entonces ya había esa institución, pues como esa, otras muchas que hoy día se han añadido, sobre todo en los lugares donde hay más de 10.000 habitantes, tengo entendido. Así que, por favor, cuando vean que ya no pueden más con la situación que se han generado a sí mismos, a sí mismas, que les ha desbordado y que además está en una situación de tener que salir y volver a empezar de nuevo porque esas no han sido maneras de vivenciar ni en lo personal, ni si tienen familia, pues en la familia. Vayan y acérquense, por favor, a estos estamentos públicos, porque para eso la gente que quizá hemos podido colaborar con alguna, pues a través de lo que estamos pagando, Hacienda y demás, pues estamos dando ese tipo de ayudas institucionales para todo tipo de gente que necesita a diario todo esto que hemos estado leyendo anteriormente, ¿de acuerdo? Por favor, y no se queden como que no puedo hacer nada o no puedo salir adelante. Tienen que intentarlo todo desde aquí, desde la materia, ¿vale? Visita a alguien que te conoce, comparte tus inquietudes tratando de aliviar la carga de la angustia. Comprobarás cómo se reducirá. Bueno, pues un consejo súper estupendo. Asiste espontáneamente a los contactos con personas reeducadas que están internadas en las cárceles con el fin de hacerles algún pequeño favor que requieran. Pues también. Aunque también tenemos que reconocer siempre que, que somos muy vulnerables, muchos seres humanos, hasta que nos maduramos en lo básico y entonces tenemos que hacer un poquito, razonar y decidir bien a qué lugares vamos, con qué gente vamos, qué viajes hacemos. En fin, todo eso es muy importante hasta que tengamos una base muy sólida y una estructura conciencialmente y orgánicamente fortalecida, ¿vale? Tendremos que ir allí a donde podamos llegar, estar bien y salir bien o mejor, ¿de acuerdo? Y con la gente igual. Recordar la lectura diaria de una página esclarecedora, capaz de renovar tus pensamientos. Sí, estoy de acuerdo. Comprométete al servicio del bien al prójimo, sea el que sea, y esfuérzate por olvidarte de ti mismo, de ti misma, por la destrucción voluntaria de tus posibilidades físicas. No solo representa un acto de desprecio por las bendiciones que enriquecen la vida. Por eso estoy diciendo que tengamos cuidadito, porque es de empezar por nosotras y por nosotros mismos. Nunca nos olvidemos que este planeta Tierra es un hospital, escuela. Quiere decirse que ya desde lo alto, por así decir, se sabe que todos y todas tenemos nuestro ay y que vamos a empezar por nosotros mismos, por nosotras mismas, para que haya una cierta armonía, equilibrio y salir de la ignorancia o de la brutalidad para mantenernos lo más que podamos en un término medio y en una gratitud verdadera por toda nuestra vida que pasemos en este planeta Tierra. Y desde ahí vamos a convivir con la gente, ya lo he dicho, pues si es poca gente, bien, y si es más, pues más, dependiendo de cómo vamos a sentirnos eh, bien y equilibradas y equilibrados. Si no, no vale la pena adentrarse en personajes, en lugares ni nada. No vale la pena porque no tenemos que perjudicarnos, tenemos que amarnos a nosotras y a nosotros mismos en primer lugar y procurar eso
para que así podamos ser de beneficio verdadero a los demás y a las demás. El Maestro Jesús nos daba la sugerencia de que estudiáramos los mandamientos de la ley de Dios que traía Moisés y que él los vivía y los mejoraría. El Maestro Jesús los vivía y los mejoraría. Y también algunas indicaciones de los profetas que él consideraba adecuados. Bueno, la oración es invaluable para quienes sufren. Debemos orar siempre que nos enfrentemos a un desafío existencial. Pues sí, mi experiencia es que incluso cuando parece que está dicha como para que se quede ahí, pues aún así yo tomo conciencia y digo, sigo haciendo la oración del principio al final y no una vez, sino las que considere yo y ya está, y ya veremos. Porque como todo no es así de repente, sino que a veces hay como una especie de pauta de no es que me estén probando la paciencia, pero Dios nunca se pone a prueba a sí mismo, ¿de acuerdo? Yo soy una hija de Dios, entonces Él no se pone a prueba a sí mismo en mí. Pero al estar en el planeta Tierra, a veces en esta manera de continuar puliendo nuestra personalidad y todo esto, pasando por la gratitud, el perdón y la oración, pues es muy adecuado seguir en esa línea, ¿de acuerdo? El poder de la oración. Bueno, y siempre que nos veamos golpeados por las pruebas de la vida, en este sentido, el espíritu suicida o quien quiera escapar de la vida con mayúscula, independientemente de las causas que le provoquen su sufrimiento, debe buscar consuelo espiritual en la oración. Bueno, pues aquí prácticamente es decir claramente las lecciones que el maestro y la maestra mentor, mentora nos está sugiriendo. La oración es importantísima. Y cuanto sea, aunque sea una oración que no viene escrita en los libros, pero que es de verdadera sinceridad, esa es recogida por nuestro ángel de la guarda, por algún santo ser estupendo y superior. Gracias. El poder de la oración. El poder de la oración está en el pensamiento. No depende de las palabras, ni del lugar, ni del momento en que se hace. Por tanto, se puede rezar en cualquier lugar y en cualquier momento, solo o en grupo. La influencia del lugar y el tiempo solo se puede sentir en circunstancias que favorezcan el recuerdo. La oración común tiene una acción más poderosa cuando todos los que rezan están asociados de todo corazón con el mismo pensamiento y tienen el mismo objetivo. Pero ¿qué importa conocer a un gran número de personas si cada una actúa de forma aislada y por su cuenta? 100 personas reunidas pueden rezar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidos por la misma aspiración, rezarán como verdaderos hermanos en Dios, para que la oración que dirijan a Dios tenga más fuerza que la de las otras 100. Esto nos dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 27, en el ítem 15. Mediante la oración, el hombre atrae la competencia de los buenos espíritus, que vienen a sostenerlo en sus buenos propósitos e inspirar buenos pensamientos. De esta manera, adquiere la fuerza moral necesaria para superar las dificultades y volver al camino recto, si se ha apartado de él. De esta manera, también puedes alejarte de las consecuencias que atraerías por tus propias faltas. Esto en el mismo capítulo 27 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 11. Si dividimos los males de la vida en 2 partes, una consistente en males que el hombre no puede evitar y otra de las tribulaciones que él mismo es la causa principal, ya sea por su negligencia o sus excesos,
veremos que el segundo supera al primero en gran número. Pensamos que todas las situaciones que ocurren con estas, como dicen, de estas situaciones que surgen, bien sean por terremotos, por inundaciones, por todo este tipo de causas naturales, vamos a ver que hay mayores tribulaciones en las que el ser humano es la principal causa. Por tanto, resulta bastante evidente que el ser humano es el autor de la mayoría de sus aflicciones, de las que se salvaría si actuara siempre con prudencia y sabiduría. Todos los espíritus recomiendan la oración. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar para ti mismo su ayuda y para los demás, renunciar al bien que podría hacérseles haciendo una oración por ellos. Muchas veces la persona está en unas circunstancias que a lo mejor ni siquiera tiene fuerzas para orar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer esa petición para ellos. Nos lo dice el Evangelio según el Espiritismo en el ítem 12 de este capítulo que hemos estado comentando, 27. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Agradecemos la compañía de las personas que han estado con nosotros en este día y os convocamos para el próximo sábado para una nueva sesión y deseamos que que tengáis un buen descanso, que nuestros guías nos conduzcan a esos centros espirituales de sabiduría donde podamos seguir aprendiendo de sus enseñanzas para luego ponerlas en práctica aquí en este plano material. Agradecemos si podemos hacer algún tipo de asistencialidad. Nos ofrecemos para ello en la medida de nuestras posibilidades, que sea bien por consolación o por esclarecimiento, y agradecemos todas las intuiciones e inspiraciones que nos permiten seguir dando pasos sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Así que muchas gracias y que agradecemos por todas las bendiciones que recibimos cada día y cada instante.